Es increíble cómo una acción de juego puede afectar un partido de fútbol, y por esa razón cada partido de fútbol es diferente y por eso cada análisis es diferente. Más allá de todo, creo que lo primero que quede con un mensaje claro en este video es de que Platense merece mérito por esta victoria, y que si bien evidentemente Boca es el equipo más renombrado, es el equipo que yo mismo más conozco con referencia a Platense y que, vamos a hablar de él, el equipo Calamar tuvo un partido súper inteligente, bien planteado y que supo aprovechar las ventajas numéricas y también psicológicas que le otorgó el partido. Y merece ganar. Y no solamente pienso eso, sino que también hubiese merecido ganar para mí si hubiese sido por 2 o 3 goles, teniendo en cuenta lo que pasó en el segundo tiempo. Dicho esto, analizamos. Platense 1, Boca 0. Una muy buena victoria y la primera en el torneo para Platense. Y otra derrota 1-0 para Boca. Y contra otro equipo que supuestamente pelearía el descenso. Hay que decir que el partido de Boca es malísimo. Y que eso nunca tiene que dejar de decirse desde un punto de vista del análisis. De decir que tuvo muchísimos errores, muchísimas falencias, jugó desesperado por mucho tiempo, no tuvo ideas, tuvo malas ejecuciones. Y eso hizo que a Platense se le haga mucho más fácil jugar todo el tiempo. Ahora, en el Calamar encontramos un equipo que desde el principio hizo lo que sabe hacer y que lo habíamos visto la fecha pasada cuando analizábamos su encuentro contra Atlético Tucumán. Pararse bien atrás y tener una línea muy buena de defensores impidiendo cualquier tipo de pelota dividida, que encima Boca hoy no estaba jugando con Cavani, entonces tenía un solo jugador físicamente apto para disputar contra los centrales, y después una línea de mediocampistas muy poblada en la que dificulta los pases internos, las conexiones y también extremos que ayudan a los laterales, haciendo que también los laterales de Boca tengan más dificultades para generar superioridad numérica junto con los extremos. Esto pasa contra todos los equipos, solamente lo estoy aplicando a Boca para que se entienda y también para los que quizás no conocen a Platense, y a Boca en un comienzo le estaba dificultando un poco su creación. Ahora quiero decir, desde el relato de TNT Sports, si no me equivoco era Barsky el comentarista, creo que daba una imagen demasiado extrema de lo que era ese dominio en cuanto a anular al rival que tenía Platense sobre Boca. Creo que sí, antes de la expulsión de Rojo, Boca está teniendo un juego algo mejor, se estaba combinando bien Medina con X Fernández, a veces con Zenón, y estaba al menos avanzando, llevando la pelota de un lado a otro y llevando la pelota al área. Tuvo una jugada clara, que fue una pelota parada, un tiro de X Fernández, pero más allá de la generación de jugadas de tiros al arco, que eso a mí no es lo que más me interesa, yo creo que Boca está teniendo una fluidez de juego, una precisión, unas ideas, unas ejecuciones que eran bastante buenas. Ahora, ¿eran muchas? No. ¿Estaban siendo una detrás de la otra? Justamente no, porque no eran muchas. Eran bastante aisladas, pero considero que había una posesión limpia en la que Boca no perdía tanto la pelota y la tenía de manera larga y a veces pasivamente, y que dentro de esa pasividad de vez en cuando encontraba un espacio para meterse un poco mejor. Dentro de eso, digamos que Platense se vio desbordado. Yo creo que la respuesta sería que no, pero sí que se vio superado en situaciones puntuales por destellos de Boca. O sea, Boca tuvo que esforzarse de más, que por ejemplo ni hablar contra Nacional de Potosí para entrar, pero creo que estaba entrando. ¿Por qué? Porque estaban bien muchos jugadores, porque por ejemplo Medina, que está recuperando el nivel de a poco con respecto al bajón que tuvo en los últimos partidos, estaba jugando un partido interesante entre líneas, con algunas jugadas con conducciones interesantes, con paredes justamente con X Fernández, que desde que está jugando más suelto tiene mucha participación en ataque, con un Paul con buena distribución, y digamos que si bien tenías a Pico, Gómez y Juárez, que tuvieron un muy buen partido a partir de todo el primer tiempo, pero más que nada el segundo tiempo, que te dificultaban todo, dentro de todo Boca lograba pasar. Ahora, el pase final o el tiro final no lo terminaba de concretar, justamente porque aparecían muchas piernas, muchos jugadores que te dificultaban esos últimos momentos de decisiones, y también Boca no las ejecutó bien. Pero digamos, a nivel creativo, podemos decir que Boca tenía casi todo resuelto, entre comillas, ¿no? Dentro de los márgenes que estamos hablando, pero que le costó un poco el pase final o la generación final. Pero, hipotéticamente hablando, si eso se mantenía, quizás en algún momento iba a encontrar ese pase o ese tiro. También por un tema de cansancio del rival y de que a veces un destello muy bueno supera una defensa muy buena. El problema es que llegó la expulsión de Rojo. Y acá es donde llega el argumento principal que me imagino que mucha gente puede poner. Que es, bueno, Boca estaba teniendo un partido difícil, parejo, antes de la expulsión, pero post expulsión jugó mal, o al menos jugó mucho peor, y es por la expulsión. Digamos que la imagen que queda del partido, incluso la derrota del partido, que es Boca perdiendo durante el segundo tiempo, es porque Boca tenía un jugador menos. No tiene que ver con que Boca sea peor que el Platense, o no tiene que ver con una imagen real. Esta imagen es engañosa por culpa de Rojo que hizo expulsar. Y yo digo, ok, entiendo el argumento, y creo que tiene mucho que ver con lo anímico. A partir de la expulsión, Boca anímicamente bajó mucho, porque se vio mucho más dificultoso de lograr conseguir los 3 puntos en un partido que a priori estaría obligado a conseguirlo por el rival y por el objetivo que tiene Boca.
Y creo que se notó cómo empezó a tener, por ejemplo, muchas jugadas donde dividía pelotas sin sentido, más que nada Lema, por ejemplo, o laterales, o hasta quizás algún mediocampista de vez en cuando. No encontraba tantas conexiones como antes, tenía conducciones demasiado largas, tomaba malas decisiones, y quizás también el hecho de empezar a tomar malas decisiones y que el rival te las empiece a ganar, hacía que sea como una bola de nieve de desconfianza. O sea, capaz que la primera decisión que tomaste no era mala, pero el rival te la gana, y así vas empezando a perder confianza hasta que llega un punto en el que directamente tomas siempre malas decisiones. Encima, Platense también se motivó porque en un partido que quizás buscaba un empate, o al menos un empate que se prolongue y ver si lo puede ganar sobre el final, lo encontró con mucha facilidad. Y si encima ya estaba más o menos en un partido parejo donde la mayoría del tiempo Boca no atacaba tanto, y si Boca tiene uno menos, con más razón vamos a ver un Platense súper ensimismado en conseguir la victoria. Y de hecho fue así. La marca empezó a volverse mucho más agresiva. Y cuando Boca tenía la pelota, automáticamente apareció un jugador de Platense. Entre ellos, por ejemplo, Juárez, que tuvo un partido muy consistente, con muchas recuperaciones y con muchas jugadas donde molesta a los mediocampistas de Boca, estando pegado, ¿no? Como que cuando Boca recibía la pelota, si no la soltaba rápido, yo tenía jugadores de Platense encima, que por lo general no es que estaban rodeando al jugador y que simplemente le evitaban los pases, sino que le intentaban quitar. Hemos visto jugadas de Zenón, de X Fernández, quizás que me estoy equivocando, ¿no? Pero de Paul, y recuerdo varias, las de Víncula, donde reciben la pelota en media cancha y que por intentar controlar, cuidarla de más o no soltarla rápido hacia un otro compañero, terminaban perdiéndola ellos mismos en posesión. O sea, la pérdida pura, entre comillas, ¿no? La pérdida de tenerla y que te la roben. Y eso no siempre desembocaba en contraataques, pero sí desembocaba en jugadas en las que el Platense zafaba de la posesión de Boca. Y si cada vez que tenés la pelota te la cortan, te la cortan, te la cortan por tus propias falencias, obviamente hay falencias tuyas, pero también estaba el rival que te estaba impidiendo continuamente. Iván Gómez y Pico también hacían esto, pero creo que el que más lo hizo fue Juárez. Quizás Gómez también tuvo un rol un poco más interesante en algunos pases hacia adelante, o en alguna jugada en la que logró controlar. Y Pico finalmente, el jugador más completo de Platense, cualquier punto de vista, porque en este caso juega de mediocampista, pero también tiene buen juego aéreo y a veces juega de central. Y creo que en ese sentido el rol doble que tiene a nivel físico ayuda mucho a tener un mediocampista fuerte para las pelotas divididas, y también las pelotas paradas ayuda, y fue un jugador completo. Y ahora de los centrales, que cuando Boca dividía la pelota inconscientemente, cuando no tenía esas dificultades que hablamos en el mediocampo con respecto a Juárez o al mediocampo, las tenía cuando dividía la pelota, que no encontraba mucha calidad en esas divididas, porque tengamos en cuenta que Boca jugó con un solo 9 y que tampoco es especialista en juego aéreo. A diferencia de lo que es Pellegrino, por ejemplo, que justamente fue un jugador que todo el partido se benefició de su principal fortaleza, que es su altura y su capacidad atlética. Que por ejemplo Merentiel es un jugador muy interesante, puede meter goles de cabeza, puede hacer muchas cosas, pero que no es su fuerte jugar de pivot, que le tiran pelotas altas y luchar con los centrales. Y efectivamente no le salió bien, y Boca cuando dividía la ganaba Suso, la ganaba Vázquez, en un partido buenísimo. Entonces Boca tenía la trampa de Platense enfrente y caía una otra vez, no encontraba la vuelta. Y realmente ahora vamos a hablar muy en profundidad de todos estos aspectos en cada arista, pero tampoco creo que Martínez encontró la vuelta en cuanto a los cambios, o las cosas que intentó hacer finalmente no le salieron. Que siempre en este canal tratamos de definirlo de esa manera, ¿no? Hay una lógica en los cambios que fue errada, simplemente, pero tenía una lógica detrás. Ahora, el caso de Pellegrino, para cerrar con esta primera parte, era el caso contrario. El caso de Pellegrino, digo, como el caso de Platense. Platense no tenía muchas maneras de atacar. En general, cuando recuperaba, muchas veces estaba en campo propio y no tenía muchos jugadores con los que combinarse adelante, sino que muchas veces iba directamente hacia arriba con Pellegrino. Y Pellegrino ganaba todas, de cabeza, de pecho, y muchas veces le ganó a Lema, que también es muy fuerte físicamente, pero quizás Pellegrino por posicionamiento, por confianza o por lo que sea, esta vez ganó. Y realmente fue muy importante que lo gane, porque así generaba ocasiones en las de que a través de Pellegrino aparecía de frente Gómez, o aparecía de frente Ocampo, o quien sea, no importa, y la jugada ahí empezaba. Entonces creo que es bastante importante tener en cuenta cómo Pellegrino juega el partido, para tener en cuenta también cómo Platense tenía un juego planeado y con un sentido, y Boca no. Que Boca quizás lo tuvo al principio, pero que después no lo tuvo y se empezó a caer en las malas decisiones. En cambio, Platense no es un juego aleatorio o no planificado por el hecho de jugar a los pelotazos, porque esos pelotazos tienen un criterio. Ir hacia Pellegrino, que ganó todas. Y encima tener un grupo de jugadores, una estrategia que pueda disputar la segunda pelota de buena manera. Y obvio que no ganó todas las segundas pelotas Platense, pero sí ganó varias y le sirvió para atacarlo bien a Boca. Ahora, si hablamos del segundo tiempo, ya hablamos de un Boca que estaba errático y que más allá de esos primeros minutos después de la expulsión que había empeorado, ya fue totalmente peor. Ya muchas veces encontrábamos un Boca que perdía pelotas en mitad de cancha y que salía Platense de contra, o hasta Platense teniendo la pelota y empezando a generar ocasiones a través de su juego colectivo y llegando hacia el final.
Romero fue uno de los mejores jugadores de Boca y es llamativo porque hace poco, creo que todos estamos de acuerdo con que era el peor, con varios partidos donde sus errores puntuales lo perjudicaban al Ceneice. En este caso no fue así. De hecho, lo salvó muchas veces y Platense estaba mereciendo la victoria atacando por banda, teniendo laterales que eran incisivos. Quiroga, un partido interesante que no suele jugar en Platense. También Saborido, participando un poco más centralizado de vez en cuando. Quizás no tuvo un partido increíble de ninguno de sus creativos, porque su ataque es muy simple, no requiere pases increíbles o muy difíciles o gambetas. Simplemente juega 2 contra 1, jugadas de desbordes y centros, pero como Boca no estaba defendiéndose, no es que el equipo visitante decidió, bueno, tengo un jugador menos, me repliego y que sea lo que Dios quiera. Obviamente, por ideología, por contexto, por ser Boca, no lo iba a hacer, entonces Platense se encontraba contra un equipo que estaba errático, que le permitía a Platense ser peligroso, pero con pocos defensores, sin demasiado juego en cuanto a lo estratégico defensivo. Esto haciendo que Boca tenga todo en contra, porque si de por sí en ataque tenía bastantes jugadores y no funcionaban, cuando Platense atacaba tenía pocos defensores y ya sea por ser pocos o porque también estuvieron mal, no funcionaba. ¿Por qué estuvieron mal? Yo considero que las marcas muchas veces estuvieron mal porque perdieron los duelos aéreos o porque se organizaron mal. Hay una jugada antes de la expulsión de Rojo en la que cabecea solo Pellegrino en el área, en la que se ve a Rojo en cualquier lado. Boca no retrocede ordenadamente, no escalona la marca, no persigue al 9 del rival y casi hay un gol. Y creo que más allá de lo numérico, que es para mí lo más importante, porque Platense logra generar su juego con mayor velocidad porque hay poca gente, y también la jugada que genera tiene que ver con que hay poca gente, también tiene que ver con que los pocos que había no se desarrollaron de la mejor manera. Aunque, por ejemplo, para mí Lolo no entró del todo mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede en el partido, digamos, desde un punto de vista táctico por la expulsión? Boca no tendría que verse tan dificultoso para atacar. Porque en realidad Boca sale Rojo, expulsado, que por cierto, ya vamos a darle un momento a Rojo como jugador en cuanto a mi opinión, pero Rojo es reemplazado, evidentemente, entre comillas, porque él sale expulsado, por Di Lolo, y el que sale es Hanson. Que más allá de todo lo que podamos decir, y que sí, Hanson es un jugador que puede llegar a recibir algún pase que genere X Fernández, Medina, o hasta, no importa, Advíncula, un central. No es alguien gravitante en la creación. O sea, si de última vos no querés perder tantos jugadores que se desmarquen, simplemente movés un poco a Zenón hacia adelante o hasta indicás a Advíncula o a Blanco que se ubiquen más adelantados, de esta manera arriesgándote más, pero estando en una zona más adelantada en la que no perdés ese nombre que es una opción de pase. Porque podríamos argumentar hipotéticamente de que al no estar Hanson, Boca pierde una opción de pase, entonces Platense tiene más jugadores para marcar menos jugadores y por ende Boca se complica más atacar. Pero había maneras de evitarlo. Así todo Boca no las encontró. Boca tenía todos los jugadores que tenía antes en ataque y principalmente los jugadores importantes, porque Hanson no es una pieza clave en Boca. Podría ser una pieza clave si se hubiese sido Cavani, o si se hubiese sido Medina, o Zenón, o hasta Paul. Pero no. Se fue un jugador que no es tan relevante y que si bien para mí no estaba jugando mal el primer tiempo, estaba bastante participativo, que por cierto es bueno que él recupere nivel, no estaba teniendo en este caso una baja relevante para la creación y para la distribución. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque no quiere decir, esto básicamente lo que quiere decir es que la expulsión no debe haber afectado que Boca ataque peor. Sí debe haber afectado que Boca, por ejemplo, tenga, como ya digo, cierta deficiencia en, por ejemplo, una referencia, ¿no? Porque de última, si no hay nadie en el medio ahora, porque Merentiel se vuelca para el lado donde podría ir Hanson, ponele que tengas una dificultad para encontrar el pase final y un jugador, cosa que te pasaba antes también. Pero al vos ahora tener los mismos jugadores que antes, ¿por qué tendrías que tener dificultades para generar juego? De última, si vos ves que Boca combina perfecto por el medio y que finalmente no encuentra el pase final, vos decís, bueno, ahí está. Se fue Hanson y por esa razón Boca empezó a peorar en el ataque. Pero no fue así. Boca directamente la reventaba el central, o la perdían los jugadores del medio porque gambeteaban de más o porque no encontraban los pases. Y también porque Platense defendió bien, evidentemente, ¿no? Ya lo explicamos de que hay una combinación entre la baja anímica de Boca y la subida anímica de Platense. A lo que voy es que esta explicación anímica me parece la más válida, porque a nivel futbolístico, a nivel táctico, a nivel posicional y a nivel los roles de cada jugador, Boca tenía herramientas como para atacar de buena manera. Inclusive hay muchos partidos que hemos visto de Boca jugando con uno menos, o por ejemplo de Vélez en la Copa de la Liga, la de que jugando con uno menos te puedes arreglar perfectamente para atacar bien, inclusive de una manera diferente. Ahora,
Boca no lo pudo hacer y por esa razón pienso de que hablar de que Boca por la expulsión tuvo un juego peor, creo que es, digamos, mínimamente mal argumentado o al menos tiene que ser argumentado con alguna cosa que contraargumente lo que acabo de decir con respecto a las posiciones de cada jugador y que no tenga que ver con lo anímico, porque lo anímico yo obviamente lo tengo en cuenta y creo que para mí es lo único o al menos lo más comprobable que sí puede tener que ver con esto. Ahora, el segundo tiempo llega algo interesante, que es que entra Briasco y sale X Fernández. Que acá volvemos a la contracara de lo que yo decía antes. Vuelve a haber un extremo, cosa que supuestamente reemplaza lo que vos perdiste, y sacás uno del medio. Y uno del medio, ahora sí, importante. Y acá mi pregunta es, ¿por qué pasó eso? Yo no entiendo que saquen a X porque supuestamente estaba... Digo supuestamente no porque lo diga como que está mintiendo, sino porque es lo que escuché y no estoy seguro. No lo vi después en una noticia oficial de Boca o algo así, pero seguramente sea verdad. Estaba con una molestia. Ahora, no entiendo por qué sacás un mediocampista cuando vos antes habías sacado un extremo por el central. O sea, me parece un cambio que es contradictorio teniendo en cuenta de que la expulsión fue en el minuto 38. O sea, te faltaban 7 minutos para que termine el primer tiempo. Vos tenías un plan de juego de hora en más con un jugador menos. Sacás un extremo en vez de a un jugador de mediocampo, teniendo en cuenta que tenías menos delanteros que mediocampistas. Y después te arrepentís y metes a un extremo que encima está en peor nivel que el que sacaste antes y sacás un mediocampista. Guarda, entiendo que saques a X, pero de última puedes haber sacado a X, meter otro mediocampista y listo, te mantenías con el mismo esquema que estabas antes, con el criterio que habías usado antes. Digamos, a lo que voy es, si vos querías mantener un extremo, dejá a Hanson y sacá a otro jugador del medio antes. Ahora, uno podría decirme, sí, pero X se lesionó en el medio, o tuvo una molestia en el medio, ok, lo hubiese sacado para otro jugador, como por ejemplo Benítez, que no sé si estaba, pero no importa, cualquiera. El punto es, ahí hubo o una cosa que cambió por un tema de que en el medio cambió de opinión, que para mí es un pseudo error, porque en cierto punto perdés un tiempo desde el punto de vista de que no tuviste un planeamiento a futuro que sea consistente, o que simplemente consideró de que el rol de X Fernández es tan único que al no estar él tenía que cambiar todo. Que lo entiendo, pero que tampoco creo que sea tan único el rol de X Fernández, creo que lo puede cumplir tranquilamente otro jugador, hasta un propio Medina, si querés poner a otro jugador más adelantado. Por ejemplo, podrías haber puesto a Taborda en el rol de Medina, medir un poco más atrás y listo. Como un ejemplo, digo, creo que había variantes como para utilizar a otro que haga lo mismo que X Fernández. Con ese esquema del que Boca tuvo con un mediocampista menos fue peor todavía, porque ahora Boca tenía un delantero más, que encima no está en buen nivel y que las intervenciones que tuvo no fueron buenas, pero tenía menos mediocampo, haciendo que Boca tenga muchas más dificultades para asegurar la pelota, tengan que adelantarse más laterales y por tanto, como ya hablamos, un segundo tiempo donde Platense tuvo muchísimas más ocasiones de gol por justamente que Boca ahora no tenía tanta capacidad para retener la pelota. Aunque igual en defensa, o al menos en, como bueno, de dando el beneficio de la duda, es muy corto el tramo que existió desde la expulsión de Rojo hasta el final del primer tiempo. Son menos de 10 minutos o 10 minutos. Entonces tampoco es que podemos decir que el tramo ese fue un tramo consolidado del juego. Entonces tampoco es que podamos sacar conclusiones reales de ahí. Pero bueno, lo que sacamos es lo que se vio y fue un partido que estaba un poco más apagado Boca que lo que estaba en esos primeros 35 minutos aproximadamente. Hablando un poco de Platense, yo considero que se nota de cajón que tiene muchísimo potencial desde un punto de vista táctico. Lo que hizo este partido, lo que hizo el anterior partido, lo que hizo el anterior partido, y sucesivamente yendo para atrás, tiene una pregnancia muy buena. O sea, es muy difícil encontrar equipos del fútbol argentino que tengan tanta igualdad de partidos consecutivos, inclusive cambiando nombres. Y creo que hay mucho mérito, y evidentemente merecen ganar, pero de lejos. Y obvio, Boca tuvo malos controles, tuvo, como ya dijimos, malas decisiones, tuvo todo mal, o sea, tuvo muchas cosas mal. Pero así todo, el equipo rival hizo que Boca se equivoque a través de un juego súper intenso, una cobertura de espacios increíble, de una victoria en los duelos considerables, los duelos más importantes me refiero, de una capacidad de desborde, de unos cambios que fueron mejores que los de Boca, porque Angulo no es que haya sido un cambio increíble, pero entró y algo hizo, de hecho, tira el centro que termina en gol. Y por esa razón pienso que es súper merecida la victoria y que tiene fundamentos tácticos y también tiene fundamentos individuales. Ahora, ¿qué es lo que pasa y quizás por qué el video termina desembocando en hablar un poco más de Boca que de Platense? Aunque creo que intenté hablar bastante de Platense en lo que yo sé. Creo que tiene que ver principalmente con que Platense tiene un juego más simple que se explica con menos palabras. Se explica más fácil lo que pasó. Porque simplemente su estrategia fue funcional y fue tan básica, pero no desde un punto de vista peyorativo, sino desde un punto de vista de lo lineal que puede llegar a ser al explicarlo, de decir, bueno, cubro espacios bien, soy intenso en la marca, recupero y salgo rápido, desbordo, aprovecho la inferior numérica y gano. Eso ejecutado muy bien te puede hacer el mejor equipo del fútbol argentino. Digo,
No porque lo sea Platense ahora, digo, porque puede pasar. Es una estrategia válida como cualquier otra que si la ejecutas de manera perfecta, partido tras partido, te vas a hacer ganar. Y de hecho, creo que el Calamar es uno de los equipos que se puede pensar como que a cualquier otro rival lo puede anular, le puede complicar la vida, sin importar si es local o visitante. Hay que ver cuando juega contra River, cuando juega contra Racing, otros equipos que también son muy respetados y que también tienen muy buena capacidad creativa, hasta quizás más que Boca últimamente, seguramente más que Boca. Cómo puede jugar contra ellos, pero realmente se da esa sensación, quizás contra un equipo más parejo, en el que no tienen tanta capacidad de replegarse todo el tiempo, no van a ser tan fuertes porque van a terminar perdiendo más de lo que ganan al ceder la pelota. Pero quizás con este tipo de equipos sí, pueden potenciar todo y demostrar realmente lo que son. Es un equipo muy bueno desde ese punto de vista. Ahora, obviamente faltan cosas en cuanto a nombres, quizás para tener más efectividad goleadora. Más allá de que no metió gol este partido del anterior, creo que es un delantero que erra bastante. Y quizás también un poco de creatividad cuando el rival se te tira atrás o cuando, por ejemplo, ya vas perdiendo, que a veces te puede pasar que te vas a querer buscarlo un poco. Pero bueno, son detalles. Me parece que lo más importante es que tiene muchas cosas positivas. Ahora, y cerrando con un tema. Yo considero que es el típico partido en el que tranquilamente podemos saltar a decir, acá tiene que irse rojo, tiene que irse alto, tiene que irse otro. Lo entiendo, creo que es el típico encuentro. Yo soy hincha de Boca, lo he dicho mil veces, ya no lo digo porque ya lo dije mil veces. Pero te da bronca este partido por cómo fue, ves que Zenón pega un codazo, ves que, por cierto, no lo dije, a Boca le tuvieron que haber cobrado un penal en contra 5 minutos. O sea, el penal que hace Rojo no tiene sentido, le tenía que haber expulsado rapidísimo. Yo pienso que Boca le hubiese beneficiado que lo expulsen antes a Rojo, de hecho, y que aunque hubiese empezado perdiendo 1-0 con un jugador menos, hubiese sido mejor que lo que terminó pasando, porque aunque sea que tenía más tiempo para recomponerse que lo que pasó. Pero bueno, sacando ese tema, que es especular sobre lo que no se sabe qué hubiese pasado, considero que una culpa en ciertos jugadores, como puede ser Rojo, de, bueno, ¿qué haces? ¿No? ¿Qué violencia, qué exceso de agresividad? Y principalmente, pongámosle que vos sos un jugador que quiere ser agresivo porque es tu estilo de juego, jugás al límite, y lo entiendo, o sea, es una manera de también ser muy bueno si lo ejecutás bien. Pero ya te amonestaron en los 5 minutos, o los 3 minutos, no importa cuánto fue. ¿Para qué lo seguís haciendo? Ya te das cuenta de que el árbitro te marcó la pauta. No es que por ser rojo te van a perdonar. Y de hecho te perdonaron y lo seguiste haciendo. Y lo peor es que no es la primera vez. Entonces yo creo que ya a esta altura hay que empezar a proponer en Boca. Y no solamente en Boca. Digo en Boca porque quizás es este caso, pero aplica en cualquier equipo del fútbol argentino. Realmente se apliquen castigos equitativos a los jugadores por las cosas que hacen o que no hacen. Este partido, que vos perdés 3 puntos, o que perdés un punto, por culpa de un jugador. Y digo, perder 3 puntos, hipotéticamente, como ya digo, Boca no estaba superando mucho a Platense. Esto estamos diciéndolo de una manera ahora más simbólica, porque en realidad, como ya digo, el partido puede haber perdido Boca sin tener que expulsar a un jugador. Hipotéticamente, perdiste 3 puntos por culpa de Rojo, no puedes jugar la próxima vez que tenga disponible para jugar Rojo. Porque entiendo de que un jugador tiene que darle segundas oportunidades, que un jugador tiene que tener... el técnico no puede enojarse con alguien y ya está, listo. Porque es un jugador que es del club, que tiene que... te están cobrando, ¿no? Es una herramienta que puede usar. Incluso puede hablar con él y hacer que reflexione o que tenga una postura distinta. Todas esas cosas las entiendo. Y evidentemente son cosas válidas. Pero es raro que de repente haya tantos jugadores que tienen ese tipo de cosas y que tienen la sensación de que no importa. Como si pasaran de lado, ¿no? Y bueno, ya está. La próxima vez juega de nuevo. Pasó lo mismo con Lema, con respecto a la patada que dio contra Estudiantes. Que esa la defiendo un poco más, porque considero que al ser una roja distinta, ya es una jugada que, no sé, la entiendo por la dinámica de la jugada, pero pongámosle que también le echamos la culpa por ese partido a un defensor de Boca. Es raro que el próximo partido, o dentro de 3 partidos después, ya juegue de nuevo. Es como que no hay una condescendencia. Y obvio, entiendo que hay pocas variantes, eso es obvio. Pero también, teniendo en cuenta de cómo vienen jugando los jugadores, no veo descabellado que juegue con juveniles, cuando corresponda jugar con juveniles, para ejecutar estos castigos. Y por ejemplo, Dirolo jugó mejor que Rojo y que Lema este partido, y viene jugando bien. Y cuando jugaba Valentín, que es otro pibe del club que no era conocido y que se fue haciendo conocido mediante jugar, también jugó muy bien y podría ser titular también si estuviera ahora disponible. Más allá de que este caso no es por un tema de lesión, ¿no? Y obviamente hay factores de lesiones, hay muchos aspectos externos o que son internos, pero que no tienen que ver específicamente con los que juegan en la cancha, que te condicionan y que hacen de que tengas no tanto talento en la cancha, o que tengas que depender de jugadores que no te gustan tanto, digo, desde parte de Martínez.
Pero más allá de esos condicionamientos, siento que hay maneras de sobreponerte a esos condicionamientos con decisiones tajantes. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Quizás hay un aspecto de que no hay un poder de decisión total del técnico y quizás hay una dirigencia que puede llegar a impedir hasta cierto punto que se tomen decisiones de ese tipo y que lo entiendo, ¿no? Yo digo, no estoy seguro, yo escucho cosas que se hablan con respecto a Riquelme y demás y la verdad que muchas veces, como pasa con todos los periodistas, no nunca dan fuente y es como toda una información especulativa que, al menos desde mi punto de vista, trato de no difundirla porque no sé de dónde viene y como puede venir de una persona que lo escuchó de una fuente verdadera y confiable y que te está diciendo algo que es súper valioso, también puede ser que te diga alguien que no tiene ni idea y que lo diga para generar una atención o que lo diga simplemente para polemizar. No me parece, pero hipotéticamente hablando, ¿no? Dentro de esta hipótesis que estamos diciendo, si no fuera por Martínez, si fuera por Riquelme, también sería algo a debatir, ¿no? Porque finalmente, ¿para qué contratas a un técnico que puede tener una ideología o una actitud o una personalidad si finalmente no le vas a poder dejar tomar sus decisiones? Creo que en ese sentido no le das un poder que genere que realmente su potencial se pueda explotar al máximo. Creo que es interesante evaluar esos aspectos y nada, tenerlos en cuenta a la hora de pensar cómo influyen en Boca, cómo influyen en resultados, que resultados finalmente se acumulan todos juntos y te llevan a la Libertadores o a la Sudamericana o a no clasificarte a nada o a salir campeón o a no salir campeón. Porque son partidos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, contra Atlético Tucumán simplemente fuiste peor, te faltaba un jugador clave en la cancha y perdiste merecidamente también. Pero en este caso fue como más puntual, ¿no? Que fue un error grave y que ya se repite y que como que ya como que no se entiende bien cómo puede ser que siga pasando eso. Y aparte, es algo que no es tan común. O sea, no es tan común que a un jugador le pase esto siempre. Es algo como bastante raro y solamente le pasa a él. Puede pasar en otros casos, ¿no? Pero digo, es algo que es bastante específico de su persona. Por esa razón me llama mucho la atención lo que pasa con Rojo. Pero bueno, si llegaste hasta acá, te recomiendo que te suscribas, ya que estamos tratando de llegar a los 500 suscriptores para conseguir las membresías o a los 1000, ojalá, para poder conseguir el partner. Mi sueño podría ser vivir de esto, hablando de los partidos de fútbol, del fútbol argentino, de todos los equipos, y siempre dando paridad en los análisis, hablando de todos los jugadores que merecen ser hablados, como en este caso intento hacer con Platense, y bueno, tratar de hacer este contenido del fútbol argentino. Así que, sin más preámbulos, nos vemos en el próximo video, que seguramente va a ser el partido de San Lorenzo contra Sarmiento, que fue otro